La primera familia de polígonos que vamos a ver son los triángulos, que es el polígono que puede tener un número menor de lados. Con 2 lados no puede existir un polígono, necesitaremos al menos 3 lados. El triángulo es un polígono que tiene 3 vértices y esos vértices se indican con letras mayúsculas, normalmente A, B y C. Esos vértices llevan aparejado la existencia de 3 ángulos que, como veis, se indican con esa especie de pequeño tejadito en la parte superior y tienen el mismo nombre que el vértice en el que están situados, de modo que el ángulo A está situado donde está el vértice A, lo mismo con los otros 2 ángulos. Se da la circunstancia curiosa que si sumamos el valor de los 3 ángulos siempre van a sumar 180 grados. El triángulo también tiene 3 lados que se llaman con la misma letra del vértice de enfrente, pero con letra minúscula. Así que tendremos el lado A, el lado B y el lado C. Enfrente del vértice A, el B y el C. Aparte de vértices, ángulos y lados, los triángulos tienen alturas. Las alturas son esas líneas rectas que van perpendicularmente desde un vértice hasta el lado opuesto y se indican con una H minúscula seguida del nombre del lado al que llegan. Así que tenemos que HA minúscula será la altura sobre el lado A, HB minúscula será la altura sobre el lado B y HC minúscula será la altura sobre el lado C. Como veis, esas 3 alturas se cortan en un punto que es el llamado ortocentro, que se indica con una H mayúscula. Según como sea el triángulo, el ortocentro va a estar dentro o fuera del triángulo. En el caso del triángulo acutángulo, tendremos que el ortocentro está dentro del triángulo. Si el triángulo es un triángulo rectángulo, el ortocentro va a coincidir con el vértice del ángulo de 90 grados. Y si el triángulo es obtusángulo, como veis, las alturas tendremos que obtenerlas en algún caso con la prolongación del lado y el ortocentro estará fuera del triángulo. Aparejado, acompañando al ortocentro, está el llamado triángulo órtico, que se obtiene uniendo los 3 puntos en que las alturas llegan al lado. En el caso del triángulo acutángulo, el triángulo órtico se encuentra dentro del triángulo. En el caso del triángulo rectángulo, el triángulo órtico queda reducido a ese segmento que veis que va perpendicularmente desde el ortocentro hasta la hipotenusa perpendicularmente. Y si el triángulo es obtusángulo, como veis, el triángulo órtico está parte fuera del triángulo y parte dentro del triángulo. También el triángulo tiene 3 mediatrices que, como veis, se indican con una M mayúscula seguido del nombre del lado. Así que tendremos la mediatriz de A, mediatriz de B y mediatriz de C. Esas 3 mediatrices se cortan en un punto llamado circuncentro. Y ese circuncentro tiene la propiedad de encontrarse a igual distancia de los 3 vértices. Eso nos va a permitir pinchar el compás en el circuncentro, tomar la medida hasta cualquiera de los 3 vértices y trazar esa circunferencia circunscrita al triángulo. Según como sea el triángulo, el circuncentro puede estar dentro o fuera del triángulo, de modo que en el caso de que el triángulo sea acutángulo, el circuncentro estará dentro del triángulo. Si el triángulo es rectángulo, el circuncentro está en la mitad de la hipotenusa, en el punto medio de la hipotenusa. Y si el triángulo es obtusángulo, el circuncentro se encontrará fuera del triángulo. También podremos trazarle las bisectrices al triángulo. En este caso,
La bisectriz se indica con una V doble mayúscula seguida del nombre del vértice, pero en minúscula, de modo que WA será la bisectriz del ángulo A, WB la bisectriz del ángulo B y WC la bisectriz del ángulo C. Como veis, esas tres bisectrices se cortan en un punto que es el llamado incentro. Ese punto tiene de especial que se encuentra a igual distancia de los tres lados del triángulo. De modo que, si yo pincho el compás en el incentro y tomo la medida que va hasta cualquiera de los tres lados, podré trazar esa circunferencia inscrita. Pero ojo, para conocer exactamente el valor del radio de esa circunferencia, antes deberá haber trazado desde el incentro perpendiculares, con la escuadra y cartabón, perpendiculares a los tres lados. De ese modo no solamente habremos obtenido el valor del radio de la circunferencia inscrita, sino que también habré obtenido los tres puntos de tangencia de esa circunferencia con los tres lados del triángulo. Como veis, esas tres perpendiculares subdivide el triángulo, y esto es un dato curioso que puede servirnos para resolver algún problema de triángulo en el futuro. Esos tres perpendiculares subdividen el triángulo, aunque sea un triángulo escaleno, lo subdivide en tres formas que coloquialmente podríamos decir que parecen cometas, pero que tienen un nombre, que son tres trapezoides biisósceles. Son biisósceles porque esos cuadriláteros tienen los lados iguales 2 a 2. Por último, de los triángulos también tenemos las medianas. Las medianas son segmentos que van desde un vértice hasta la mitad del lado opuesto y se indica con una M minúscula y el nombre del lado también en minúscula. Las medianas se cortan en un punto llamado baricentro, que se indica con una letra G mayúscula. Ese baricentro tiene de especial que es el centro de gravedad del triángulo. Además, el baricentro tiene la curiosidad, que también usaremos para resolver muchos problemas, que dividen a las medianas en 2/3 y 1/3 de su longitud, como veis indicado ahí en esa diapositiva. Además, los triángulos se pueden organizar según cómo sean sus lados o cómo sean sus ángulos. Según cómo sean sus lados, puede ser triángulo equilátero si los tres lados son iguales, isósceles si tenemos dos lados iguales y uno diferente, y por último escaleno si los tres lados son diferentes. Y según cómo sean sus ángulos, la división sería triángulo acutángulo si tiene todos sus ángulos agudos, rectángulo si tiene un ángulo recto, y por último obtusángulo si tiene un ángulo obtuso. Aprovecho para deciros que no es posible un triángulo con dos ángulos rectos, porque como los tres ángulos tienen que sumar 180 grados, en el momento que tenga ya dos que sumen, sean 90 más 90, 180, con lo cual el tercer ángulo sería 0, y lo mismo vale para hablar de dos ángulos obtusos, es imposible. Y con esto termina este repaso, porque esto ya lo tenemos que saber de cursos anteriores, sobre la teoría de los triángulos.